Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Que Dios te bendiga. La paz del Señor sea sobre ti, sobre tu hogar y sobre tu familia. Quisiera compartir con ustedes algo que espero sea corto. Se me han quejado de que a veces las grabaciones que hago son un poco largas. Eh, si tiene su Biblia o un dispositivo donde tenga la Biblia, por favor búsquela y nos vamos a ir al libro del Apocalipsis, al capítulo 19, los versos 11, 2 y 13. Quisiera compartir con ustedes en esta serie que continúo haciendo y he hecho unas cuantas grabaciones acerca de este tema. Yo lo he titulado Jesús es Jehová Dios. Hagamos una corta oración. Padre, en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, gracias por esta oportunidad. Padre amado, con mucho temor, no miedo, sino temor, con mucho respeto, con sumo respeto, Señor mi Dios, te pido, Padre eterno, que me quites a mí, que te pongas tú, que llenes mi boca, que hables, que toques el corazón de los que van a estar viendo, que los que van a estar escuchando y con quien ellos van a compartir esta grabación. Padre, toca, redarguye, trae convicción de arrepentimiento, abre los ojos, abre el entendimiento a los que van a ver esto, para que entiendan claramente que no soy yo el que está hablando, sino es tu palabra, y yo simplemente soy un instrumento que trato de exponer lo que tu palabra dice. Padre, si yo fallo en pedirte algo que nos va a beneficiar, que nos va a bendecir, tú no falles en concederlo, porque te lo pido todo para tu gloria y tu honra, en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Apocalipsis capítulo 19, versos 11 al 13. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tiene un subtítulo, El jinete del caballo blanco. Esta porción, Apocalipsis 19, 11 al 13. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conoce sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. La palabra Apocalipsis, que es una palabra griega, quiere decir descubrimiento de la cabeza. Cuando uno tiene una capucha de esas y se la descubren, una bufanda o un pañuelo, lo que sea, se pone en la cabeza y se lo descubren. Eso es lo que la palabra Apocalipsis, uno de los significados que tiene. También significa revelación. Por cierto, el nombre del libro de Apocalipsis en inglés se llama Revelation. Revelación de fuentes ocultas, revelación o descubrimiento de misterio divino, manifestación de personas. Y para ser un poquito más, qué sé yo, más criollo, más morocho, como dicen en Ecuador, la palabra Apocalipsis quiere decir remover el velo. Remover el velo con el propósito de revelar claramente lo que está detrás, o algo que anteriormente había sido oculto. Como cuando usted va al teatro, ¿no?, a ver una obra, qué sé yo, va a ver el ballet, la sinfónica o lo que sea, y está ese telón, esa cortina, y esa cortina de repente se sube y usted ve lo que está atrás. En ese sentido, es lo que significa la palabra Apocalipsis. El libro de Apocalipsis no solamente trata con cosas escatológicas, o sea, cosas por venir, sino que levanta el velo para revelar claramente quién es verdaderamente el Señor Jesús. Dios, esto lo he dicho en otras grabaciones, Dios tiene 3 atributos, entre los muchos que Él tiene. Pero hay 3 atributos que son, en teología le llaman esto, incomunicables. Dios no comparte esos atributos con absolutamente nadie. Entienda esto claramente. Esos 3 atributos son que Él es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Omnisciente es que todo lo sabe, pasado, presente y futuro.
Omnipresente es que está en todos los lugares a la misma vez. Y omnipotente es que Él es todopoderoso o que todo lo puede. Sabemos que esta porción de la Escritura que hemos considerado está hablando del Señor Jesús por las características que lo identifican a aquel jinete de ese caballo blanco, del que está hablando aquí en Apocalipsis 19, versos 11 al 13. Al final del verso 13, dice Juan, el que escribe este libro, que su nombre es el Verbo de Dios. Y sabemos que el Verbo de Dios es el Señor Jesús, por lo que dice el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, verso 1. El Evangelio según San Juan, el mismo escritor del Evangelio según San Juan, es el que escribe primera, segunda y tercera de Juan, y este libro, el libro de Apocalipsis. Juan capítulo 1, verso 1, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Eso es lo que dice la Reina Valera, la revisión de 1960. Juan capítulo 1, verso 1. Y en el verso 14 de ese mismo capítulo del Evangelio según San Juan, el capítulo 1, dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, sabemos que el final del verso 13 de la porción que hemos considerado en el Apocalipsis capítulo 19, cuando dice que su nombre es el Verbo de Dios, eso es una identificación, ¿no? Que sabemos, no debemos de desviarnos ni para la derecha ni para la izquierda, de que esa porción está hablando del Señor Jesús. No nos podemos equivocar y no debemos malinterpretar lo que dice Juan, el escritor del Apocalipsis. En el verso 11, Juan dice que vio, esta es la porción que consideramos, en el verso 11 Juan dice que vio el cielo abierto y un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sabemos que el fiel y verdadero es el Señor Jesús, porque en el capítulo 3 de este mismo libro, el libro del Apocalipsis, el Señor Jesús mismo le dice a la iglesia de la Odisea, una de las 7 iglesias a las que el Señor le dice que le escriba carta a los ángeles o mensajeros, los pastores de esas iglesias, y una de ellas es la iglesia de la Odisea. El Señor mismo le dice y se identifica como el testigo fiel y verdadero. El verso 11 del Apocalipsis. Entonces, en el verso 12 de la porción que hemos considerado de Apocalipsis 19, Juan continúa diciendo que los ojos del que montaba ese caballo blanco eran como llama de fuego. Muy interesante. Le digo una cosa, a mí me llama la atención esto, porque yo siempre veo esos pequeños detalles así y no lo leo simplemente por leerlo. No, yo, ¿por qué dice eso? Y yo he tenido conversación con un hermano y amigo en Cristo Jesús que vive aquí en los Estados Unidos, y siempre le digo, cuando comparto con él o compartimos de la palabra de Dios, le digo que todo lo que está en la Biblia, todo lo que está, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, tiene propósito. Si lo escudriñamos, vamos a entender por qué Dios quiso que se pusiera en su palabra para nuestro beneficio, para nuestra bendición. Así que cuando dice esto, ¿no? Vuelvo y repito, yo me lo encuentro muy interesante, la descripción que Juan le da a ese jinete de ese caballo blanco. Y les digo por qué. Si usted se va al capítulo 10 en el Antiguo Testamento, del libro de Daniel, en el verso 6, allí el profeta Daniel describe una visión que tuvo de Jehová Dios, y la descripción que Daniel le da a Jehová dice que Jehová Dios tiene los ojos como antorcha de fuego. Juan dice, ¿no? Dios mío, que los ojos de aquel que monta ese caballo blanco, el jinete, tiene los ojos como llama de fuego. Como llama de fuego. Daniel dice que
son los ojos de ese jinete, no de jinete, sino de Jehová Dios, como antorcha de fuego. Usted ate cabo como usted quiera, por favor, ¿ok? Yo solamente comparto, usted llega a su propia conclusión. Juan dice que ese jinete tenía en su cabeza muchas diademas, identificándolo como vencedor, como rey de reyes y señor de señores y todo eso que dice en el Apocalipsis mismo. Ahora, lo que a mí me llama mucho la atención en estos tres versos, ¿no? 11, 2 y 13, tres versos, es el final del verso 12 donde dice, y léalo, regrese usted a la porción del Apocalipsis capítulo 19, versos 11, 2 y 13. Al final del verso 12 dice estas palabras, no son mis palabras, esta es la palabra de Dios. Dice, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Vuelvo y repito, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. No dice dónde lo tiene escrito, solamente dice que tenía un nombre escrito que ninguno, escuchen, ninguno quiere decir ninguno conocía sino él mismo. Como ya dije anteriormente, sabemos que la porción está hablando claramente del Señor Jesús, por lo que dice al final del verso 13 que Él es Él, que su nombre es el Verbo de Dios. Ahora, por favor entienda claramente, ese nombre, el Verbo de Dios, no es el mismo nombre que ninguno conoce sino el mismo. Si fuese el mismo nombre, el Verbo de Dios, entonces Juan se estaría contradiciendo. Él mismo se estaría contradiciendo. Porque en una parte dice que Él es el Verbo de Dios y en otra dice que tiene un nombre escrito que nadie conoce sino Él mismo. Ahora, la pregunta del millón es esta. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que ninguno conozca ese nombre que tenía escrito sino solamente Él? Si Jehová Dios es omnisciente, y lo es, Jehová Dios es omnisciente, uno de los atributos que Él tiene y no comparte con nadie, como dije anteriormente, esos atributos son incomunicables. ¿Cómo es posible que allí en el verso 12, al final, diga, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino Él mismo? Sabemos que la porción está hablando claramente del Señor Jesús. Debemos deducir correctamente. Aquí siéntese usted a pensar, razonar y a analizar. El Señor Jesús, el jinete de ese caballo blanco, tiene un nombre escrito que ninguno conocía sino Él mismo. Esas no son mis palabras. Eso es lo que dice Apocalipsis capítulo 19, versos 11, 2 y 13. Al final del verso 12 dice, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino Él mismo. Aquí debemos llegar a la conclusión. Si usted se sienta a pensar, a razonar y analizar de lo que está diciendo en contexto estos tres versos, y mire que son solamente tres versos, no le estoy hablando del Apocalipsis completo, no le estoy hablando del Nuevo Testamento completo, no, le estoy hablando solamente de tres versos en particular. Apocalipsis 19, versos 11, 12 y 13. Aquí, como dije, y vuelvo a repetir, debemos llegar a la conclusión que el Señor Jesús es coigual, coeterno y coexistente con el Padre. De no ser así, entonces Juan está mintiendo. Porque si entendemos la porción correctamente, Juan lo está haciendo al Señor Jesús omnisciente. Porque dice, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Ahora, habiendo dicho eso, y no es que descarta, escuchen y entiendan claramente, no es que descarta que el Padre y el Espíritu Santo conozcan ese nombre. No quiere decir eso. ¿Ok? Lo que Juan está haciendo es dejarnos saber de una manera contundente, de una manera que va a convencer al lector que el Señor Jesús
es Jehová Dios. Y como ya dije, Dios tiene tres atributos que son incomunicables. Si el Señor Jesús tiene un nombre que ninguno conocía sino Él mismo, eso lo hace al Señor Jesús omnisciente. Piénselo, por favor. Piénselo. Razónelo y analícelo claramente. No venga con la mente prejuiciada, no porque me dicen a mí en la organización donde yo persevero, donde yo sigo, cuando voy al reino, no, al salón del reino, ahí me dicen esto y esto. No. La palabra de Dios, no lo que yo digo, no lo que dice la iglesia evangélica, la iglesia protestante, la iglesia pentecostal, no, lo que la palabra de Dios dice. Entonces, y al hacerlo, Juan, por lo que está escrito allí, Apocalipsis 19, versos 11, 12 y 13, al hacerlo al Señor Jesús omnisciente, eso lo hace al Señor Jesús coigual, coeterno y coexistente con el Padre. No podemos llegar a ninguna otra conclusión. Si le dicen, no, pero es que eso hay que entenderlo de esta manera, no. Ahí dice claramente que Él tenía un nombre escrito que nadie conoce sino Él mismo. Eso lo hace el Señor Jesús, el jinete del caballo blanco, del que habla la porción. Omnisciente, coigual, coeterno y coexistente con el Padre. En otras palabras, Jesús es Jehová Dios. Jesús es Jehová vestido de humanidad. El verso 13 de la porción que hemos considerado, en el capítulo 19 del Apocalipsis, dice, y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Bien claro, el verso 13. Cuando Juan dice que estaba vestido de una ropa teñida de sangre, es para que no haya ninguna mala interpretación de quién es ese jinete en ese caballo blanco. Su ropa teñida de sangre lo identifica como el que murió en la cruz. Y como si todo lo que se ha dicho anteriormente, ahí en esos 3 versos solamente, como que si fuera poco todo lo que ha dicho en el verso 11 y el 12, Juan termina como dándole al clavo en la cabeza, por decirlo así, para que nadie malinterprete, para que nadie vaya a decir, no, ese no es Jesús, ahí no está hablando de Jesús, o ahí no está diciendo de que Jesús es omnisciente, ahí no está diciendo de que Jesús todo lo conoce, todo lo sabe, pasado, presente y futuro. El marcador o identificador con el que termina esos 3 versos, Juan dice que su nombre es el Verbo de Dios. Sí, tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Ese no es el mismo nombre que Juan identifica aquí, porque sí, Juan hubiera identificado aquí, aparte de que él es el Verbo de Dios, tenía este nombre, ya entonces fuera algo diferente. Sabemos que el nombre que tenía escrito, que nadie conoce, ninguno conoce, sino él mismo, no es el identificador que da aquí Juan, con la diadema, con la ropa teñida de sangre y el Verbo de Dios. Piénselo. Si usted quiere seguir creyendo las mentiras de la organización del Watchtower, ese es su derecho. Créame lo que le digo. Ese es su derecho. La palabra de Dios es clara y se interpreta ella misma en contexto. Desafortunadamente, todas estas organizaciones que atacan el cristianismo, que atacan la palabra de Dios, que tergiversan, que tuercen, que le añaden, que le quitan a lo que Dios dijo originalmente, están siendo usadas por Satanás para engañar a personas que cogen un verso y le dicen, no, que esto quiere decir esto, y forman una doctrina o una enseñanza de un verso sacado fuera del contexto, sin entender completamente desde el Génesis hasta el Apocalipsis, los 66 libros de la Biblia. Lo he dicho anteriormente y lo digo y lo vuelvo a repetir. En la Biblia no hay contradicción.
Lo que puede haber son malas interpretaciones de estas organizaciones, vuelvo y repito, usadas por Satanás para engañar a la gente. Escapa por tu vida. Amigo, amiga que me escuchas, escapa por tu vida. No es lo que yo digo, no es lo que dice la iglesia evangélica, la iglesia protestante, la iglesia pentecostal. No, es lo que la palabra de Dios dice. Cuando alguien viene a decirte algo, puede que se escuchen muy sinceros, pero sinceridad y honestidad son dos cosas totalmente diferentes. El diablo puede ser muy sincero en lo que te dice, para engañarte con el fin de engañarte. Pero Dios, en su palabra, Dios no puede mentir. Una cosa sé, que es imposible para Dios, y es que mienta. Dios no miente. Cree lo que dice la palabra de Dios. Escudriña lo que dice la palabra de Dios. Acepta lo que dice la palabra de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde.